Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. Ha llegado el momento especial de adoración de la mañana en este culto de sábado. Dios esté con cada uno de ustedes y les permita tener discernimiento espiritual para entender el mensaje de hoy. Acompáñenme para tener esta oración. Amado Dios, bendice a cada uno de los hermanos que están viendo el programa. Que nuestras vidas puedan estar en sintonía con el cielo en este sábado. Que podamos disfrutar de tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al programa. Les extendemos un cordial saludo a cada uno de ustedes que de diferentes partes del planeta ve esta programación. Leo para ustedes lo que se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Si eres joven, si eres adulto, aprovecha bien el tiempo y haz del Señor tu guía para que tu camino sea siempre de bendición, no solo para ti, sino para los que te rodean. Ahora disfrutemos de la programación de AIR Canal. Bienvenidos. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Sí, dile tu duelo, ven tal como estás. Habla sin recelo y no llores más. Penas y tristuras, dilas al Señor. Crueles desventuras, lágrimas y en su tierno seno tú descansarás. Ven que esto es bueno y no llores más. Guía al extraviado, muéstrale tu luz. Lleva al angustiado al manso Jesús. La bendita nueva de celeste paz al triste pues lleva y no llores más. Por fe Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere esto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus
Adoración. Reavivados por su palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieran, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Informe misionero.
Informe misionero, Arizona, Estados Unidos, para el sábado 26 de octubre, fiel al sábado. Al principio, Ana no quería hacerse adventista. Le encantaba la iglesia de su infancia y no quería adorar los sábados en vez de los domingos. Lloraba y lloraba, pero a medida que fue estudiando la Biblia, se fue convenciendo del séptimo día y se hizo adventista. Entonces surgieron problemas en el trabajo. En Filipinas, donde nació y creció, Ana enseñaba matemáticas a los alumnos con necesidades especiales en una escuela secundaria pública. Era su primer año de docencia y tenía que asistir a clases los sábados para obtener una maestría en educación especial. Para no tener que transgredir el sábado, decidió ir a hablar con el director de las escuelas públicas de la ciudad. «No puedo asistir a las clases porque soy adventista y guardo el sábado», le dijo. «Si no quiere usted ir a esas clases, perderá su trabajo», fue la respuesta del director. Ana se asustó, pues ella era quien mantenía a su familia. Por eso, durante un semestre, asistió a las clases de los sábados, pero le remordía la conciencia y finalmente dejó de hacerlo. «No puedo seguir yendo a las clases los sábados», fue a decirle al director de la institución donde trabajaba. «Es tu decisión», le contestó el director para su sorpresa. «¿Es mi decisión?», se preguntaba ella, extrañada. Y fue entonces que supo que no podía despedirla. La primera vez que pidió no estudiar los sábados, estaba en periodo de prueba en el trabajo, pero ya había terminado y ahora no podía despedirla. Ana se prometió a sí misma no volver a transgredir el sábado nunca más. Enseñó en esa escuela durante 9 años y mientras estuvo allí, se enfrentó a una nueva prueba relacionada con el sábado cuando solicitó a través de una agencia de colocaciones un puesto como maestra en los Estados Unidos. Una escuela de California estaba interesada en contratarla, pero querían hacerle la entrevista de trabajo un sábado. «No puedo hacer la entrevista en sábado», le dijo Ana al reclutador. «El sábado tengo que ir a la iglesia». Ana pensó que definitivamente Dios no quería que ella trabajara en Estados Unidos, así que le dijo al reclutador: «Ya no quiero ir a trabajar allá. Elimine mi solicitud de su base de datos». Pasó un mes y la agencia de colocaciones la volvió a llamar. Una escuela en Arizona estaba interesada en reclutarla. «¿Puedo hacer la entrevista en un día que no sea sábado?», preguntó Ana. «Puede hacer la entrevista cualquier día de la semana», le dijo el reclutador. Ana hizo la entrevista un viernes y la escuela le ofreció el trabajo 4 días después. Ana estaba asombrada y alabó a Dios por ello. El director de la escuela donde Ana trabaja se sorprendió cuando ella llegó con la carta de renuncia. Ana se enteró más tarde de que el director había solicitado muchas veces un puesto para dar clases en Estados Unidos, pero nunca se lo habían dado. Ana sintió que Dios le había recompensado por decidir honrar a Dios en el sábado el resto de su vida. Pero las pruebas sobre el sábado no terminaron una vez llegó a los Estados Unidos. Poco después de llegar a Arizona, el nuevo director le dijo a ella y al resto de los maestros que debían asistir a unas sesiones especiales de formación los sábados. Ana oró: «Señor, estoy aquí porque guardé el sábado en Filipinas y sé que me ayudarás a guardarlo aquí también». Se dirigió al director. «No puedo asistir a las capacitaciones», le dijo. «Creo que el sábado es sagrado y debo observarlo. Si no asistes al entrenamiento del sábado, te despediré por insubordinación», le dijo el director, que no quiso ceder. «En Estados Unidos hay libertad de culto», dijo ella con firmeza. «Estoy aquí porque he permanecido fiel al sábado en mi país». Luego le contó su experiencia y le dio un breve estudio bíblico sobre el sábado. El director no estaba a gusto con la situación, pero le eximió del entrenamiento, si el director de las escuelas públicas de la ciudad lo autorizaba. Ana habló con el director de educación y éste le firmó una carta concediéndole el permiso. «Puedes adorar a Dios el día que tú quieras», le dijo. Ana le entregó la carta al director de la escuela. «Estás eximida», le dijo él, «pero tendrás que hacer el entrenamiento por tu cuenta». Ana no sabía qué debía estudiar, así que oró. Al día siguiente, vio en la escuela al instructor responsable de la formación en sábado. «No puedo asistir porque soy adventista y guardo el sábado», le dijo. «Vayamos a ver al director», respondió el instructor. «Quiero decirle algo». En el despacho del director, el instructor dijo:
Voy a organizar una clase los domingos solo por Ana. Muy bien, problema resuelto, dijo el director. Después, dirigiéndose a Ana, su rostro adquirió un semblante más apacible. Has sido bendecida porque eres fiel. Tras aquello ocurrió algo asombroso. Surgió una cálida relación entre el director de la escuela y Ana. Se convirtió en una especie de padre para ella. Él se entristeció al ver que Ana se marchaba unos años más tarde, cuando sintió que Dios le estaba llamando para enseñar en la escuela adventista indígena de Holbrook, a una hora de distancia. Hoy, Ana enseña matemáticas a niños de educación especial en Holbrook. Está feliz de ser adventista y le encanta enseñar matemáticas y también sobre el sábado. Fui fiel al sábado y Dios me ha ayudado, afirma. Esta historia misionera presenta una vislumbre de la vida de un docente de la escuela indígena adventista del séptimo día de Holbrook, la cual recibió parte de la ofrenda del 13º sábado de 2018 y 21. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que ayudará a difundir el Evangelio en la división norteamericana. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, mejoramiento para el sábado 26 de octubre. Cumplir la misión de la Iglesia. Y el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús les dio a sus discípulos una vislumbre del futuro al enumerar la serie de señales y prodigios que ocurrirían antes del fin. Además, les dijo que el fin del mundo no llegaría sino hasta que el Evangelio del Reino fuera predicado a toda nación del planeta. Dios bien podría fácilmente llevar a cabo esta tarea por sí solo, pero nos ha pedido que cooperemos con Él a través de nuestros esfuerzos y ofrendas voluntarias, con el objetivo de cumplir con los demás su gran plan de salvación. Dios les ha encomendado a la Iglesia la responsabilidad de terminar la obra. ¡Qué gran honor se nos ha concedido! Uno de los objetivos específicos de la escuela sabática es fomentar la obra misionera mundial. Este objetivo promueve el alcance de la obra misionera de Dios en el mundo, así como el énfasis misionero semanal en cada división de la Iglesia. A niños, jóvenes y adultos se les anima a dar con sacrificio y a disminuir el egoísmo, la codicia, el orgullo y la extravagancia en sus vidas. Dios nunca deja de derramar bendiciones en nuestras vidas. Bebemos de nuestros platillos porque nuestras copas están rebosantes. Cuando usted está cansado de recibir, entonces podrá decir: estoy cansado de tantas invitaciones a dar. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 140. Hay una portentosa obra que debemos cumplir antes del regreso de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es necesario orar más por un espíritu de benevolencia y un mayor interés en la obra de salvar almas. La obra debe realizarse mientras aún sea de día. Como nunca antes, el grito macedonio, ven y ayúdanos, resuena desde cada ciudad, pueblo y aldea, desde cada montaña, colina y valle, y desde cada continente e isla del mar. ¿Cuál será tu respuesta? Lección de Escuela Sabática. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Otra vez aquí estudiando este hermoso folleto, temas del Evangelio de Juan. No se olviden, mis hermanos, de compartir. Compartan con sus amigos, con sus familiares. Compartan estos temas de la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Mis queridos hermanos, hoy día el tema es Testigos de Cristo como Mesías. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tú eres muy bueno con nosotros y nos estás dando tu bendición tanto en nuestra vida espiritual,
física como mental. Señor, te pedimos que continúes con nosotros, que nos ayudes a estudiar tu Sagrada Biblia y que nos ayudes a hacer decisiones para vida eterna. Señor, hay algunos pedidos especiales de algunos hermanos que han escrito en nuestra página del internet. Queremos pedirte por esos pedidos, que les ayudes, Señor, de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, de una manera especial, cuida a nuestros hijos, bendíceles y acompáñales, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria para hoy día está en Juan 3:3. Miren lo que dice. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos estudiando testigos de Cristo como Mesías. Y el primer testigo es el testimonio de Juan el Bautista. Y miren cómo empieza esto. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces la pregunta es: ¿tú quién eres? Juan tenía algo especial, por eso la inquietud de estos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Qué de especial tenía Juan? Miren lo que dice Juan 1:6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios envió a Juan para que diese testimonio de la luz. Entonces, por esa situación, los sacerdotes y levitas están preguntando: ¿tú quién eres? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Miren lo que dice Juan 1:20 y 21. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy Cristo. Lo primero que les dijo fue: yo no soy Cristo. Luego, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Le preguntaron y él dijo: yo no soy Elías. Insistieron en preguntarle: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa pregunta lo hacen de esta manera, Juan 1:25 y 26. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas si tú no eres ninguno de los tres? ¿Por qué? Entonces Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan bautizaba con agua. Y luego dice, miren en Juan 1:33, y yo no le conocía, yo tampoco le conocía. ¿Pero qué? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan recalca: el que me envió me dijo que Cristo bautizaría con el Espíritu. ¿Y quién le envió? Dios. Dios le dijo que Cristo era especial, que Él iba a bautizar con el Espíritu, se iba a diferenciar de Juan. Y luego miren lo que dice Juan 1:27 y 30.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Qué interesante. Yo estoy aquí. Él viene después de mí y es antes de mí, lo que refleja que Juan conocía que Él era Dios, que Él existía antes y después, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces Juan no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. No era digno, pero él era digno de algo. Miren lo que dice aquí. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cristo era mayor que Juan, pues existía desde antes que él. Él era Dios, el Hijo de Dios, y Juan estaba seguro de eso. Su testimonio era grande y estaba seguro que Cristo era el que iba a venir. Por eso, miren lo que dice Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan testificó que Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba seguro de esta afirmación. Y miren lo que dice Juan 1:22 y 23. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Quién eres tú? Ahora Él se muestra como ¿quién es Él verdaderamente? Yo soy uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué dijo? Miren lo que dice Isaías 40:3-5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Entonces Juan refleja y dice, yo soy aquel que ha venido a preparar el camino. Juan dijo, yo vine con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesucristo, para que acepten a Jesucristo. Y esa era la misión de Juan. Y él dio testimonio de que esto es una realidad. Y él estaba seguro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar seguros cuando estudiamos la Biblia de algo que nos dice Jesús? ¿Por qué? Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Porque la boca de Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios dice algo, es la realidad, es la verdad. Qué interesante. Entonces Juan, el testigo de que Jesús era el Hijo de Dios. El segundo día dice el Cordero de Dios. Entonces hemos visto que Cristo bautizaría con el Espíritu, que Juan testificó que Jesús es el Hijo de Dios, que Juan dijo, yo vine con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesucristo. Y entonces, ¿cómo él testifica de una manera especial acerca de Jesús? Juan 1:29, miren lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan también estaba seguro de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús vino aquí con una misión especial, quitar nuestros pecados y salvarnos de toda maldad, salvarnos para llevarnos a la vida eterna. Para eso vino Jesucristo. ¿Qué clase de cordero era Jesucristo? ¿Qué clase de cordero? 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Nosotros hemos sido rescatados con algo valioso, con algo que ni se asemeja al oro y la plata. ¿Qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa clase de cordero. La sangre preciosa de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, como de un cordero que no tiene mancha, no tiene contaminación. ¿Todo para qué? Para salvarnos a cada uno de nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, solamente por amor a nosotros. Ya manifestado, dice, desde la fundación del mundo. Y mis queridos hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, esto que se dice de Jesucristo, que el Cordero sin mancha y sin contaminación iba a venir a morir a la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, la promesa se hizo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Va a venir un Salvador, va a haber un Salvador, nada está perdido, no está perdido, le dijeron a Adán y Eva. Va a venir un Salvador que iba a morir por cada uno de nosotros. Esa promesa se hizo en Isaías 53:7. Miren lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis queridos hermanos, este Jesucristo era la realidad representada por el sistema sacrificial del santuario. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo dijo una vez y lo dijo otra vez. Miren lo que dice Juan 1, 32, 34 al 37. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estoy seguro que él es el Cordero, porque el Espíritu Santo permaneció y reposó sobre él. Juan testificó con certeza porque vio al Espíritu descender sobre Jesús. Y miren lo que dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan estaba seguro de que Jesús vino como Cordero para salvarnos a cada uno de nosotros. ¡Qué seguridad!
¿Qué seguridad? Nosotros tenemos que tener esa seguridad. Jesús es nuestro Salvador. Entonces el tercer día, miren lo que dice, los dos discípulos. Cuando Juan estaba hablando sobre el Cordero de Dios, entonces le oyeron hablar dos discípulos. Escucharon a Juan hablar de Jesús. ¿Y qué pasó? Y siguieron a Jesús. Eran discípulos de Juan, y cuando escucharon hablar a Juan de Jesús, estos dos discípulos siguieron a Jesús. ¿Y qué pasa cuando seguimos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que dice Juan 1, 38 y 39. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo, cuando nosotros contemplamos a Él, conversamos con Él, nos quedamos con Jesús, porque vemos que Él es el que tiene grande amor para nosotros. Así como ellos se quedaron con Él, nosotros nos quedamos con Jesucristo, porque respondemos al amor de Dios. No solamente ocurrió eso, miren lo que dice Juan 1, 40 y 41. Si estamos con Jesucristo, si nos hemos hecho seguidores de Jesucristo, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos con Jesús, y miren lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Andrés, una vez que siguió a Jesús, se quedó con Jesús, no se quedó callado. Comenzó a predicar. Andrés predicó su experiencia a Simón. Y miren lo que pasa con Simón. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. No solamente le dijo: Andrés, hemos encontrado a Jesús, sino le trajo a Jesús. Tomó un paso más y Andrés llevó a Simón a Jesús. Tienes que convencerte, tienes que acercarte a Él, tienes que consagrarte a Él. Y miren lo que dice Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús empezó a transformar a Simón. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Una vez que recibimos el Evangelio, Dios comienza a transformarnos. Dios comienza a ayudarnos a ser mejores cristianos. Qué hermoso lo que hace Jesús con los que le siguen. El cuarto día dice Felipe y Natael, otros testigos de Cristo. Y en esta oportunidad Juan 1, 43 al 44 nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces Jesús encuentra a Felipe y le dijo: sígueme. Otra vez, de la misma manera que lo hizo con Andrés, con Simón, Jesús le pide a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y luego, ¿qué pasó con Felipe? Juan 1, 45 al 47. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe halló a Natael y le dijo. Felipe encuentra a Natael. Otra vez
el que escucha a Jesucristo, el que le sigue a Jesucristo, en este caso Felipe, comienza a hacer su obra misionera. Felipe encuentra a Natanael y ¿qué les dice? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe dice a Natanael, hemos hallado a Jesús, hemos encontrado a Jesús y yo quiero que conozcas a Jesús. Yo quiero que tú también tengas experiencia. Pero miren lo que pasa con Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces Natanael es incrédulo. ¿Será que de Nazaret puede salir algo especial, algo bueno? Y miren lo que dijo. Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Entonces le está diciendo, ven y compruébalo. Tienes que tener, dice, una experiencia personal. No solamente que te digan, no solamente que te prediquen, sino nosotros tenemos que tener una experiencia personal con Cristo para que Él comience a transformar nuestra vida. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Jesús busca ganar la confianza de Natanael, le dice lo que es, le dice que él tiene un corazón sincero, un corazón que no engaña. Jesús nos conoce. Y Jesús sabe lo que somos. Juan 1:48, entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael comprueba que Jesús se interesa en él personalmente. Comprueba que Jesús estaba buscándole. Y mis queridos hermanos, Jesús nos busca. Jesús de alguna manera nos busca. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle, es darle nuestro corazón. Entonces Juan 1:49 y 50, miren lo que continúa. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Natanael acepta que Jesús es el Mesías. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Si aumenta tu fe, vas a ver cosas grandes acerca de Jesucristo. El quinto día nos dice el testimonio de Nicodemo, otro personaje de la Biblia. Juan 3:1, miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo era el principal de los fariseos, conocía la Biblia de ese entonces de tapa a tapa, sabía bien lo que decía la palabra de Dios. Y él asegura que Jesús está con Dios. Entonces Nicodemo, un hombre que sabía que la fuente del poder de Jesús venía de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero no solamente basta conocer. Podemos conocer mucho, pero
Si no damos el siguiente paso, no beneficia para nada nuestro conocimiento. Miren lo que sigue, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice: yo sé que tú eres Dios, yo conozco. Y Jesús le dice que no solo se necesita saber, no solo se necesita conocer, se necesita una conversión del corazón. Tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar tu corazón. Eso es lo que necesitas. Entonces Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Qué está tratando de hacer Nicodemo? Nicodemo sabe que Jesucristo es la fuente, pero trata de argumentar su falta de conversión. Trata de argumentar por qué él no puede convertirse. ¿Acaso el hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, miren lo que le dice Jesús, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no argumenta. Jesús solamente le repite. Jesús no entra en discusión, solo reitera: tienes que convertirte para ser salvo. Tienes que dar tu corazón a Cristo para ser salvo. Eso es todo. Continúa Juan 3:9 diciendo: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo pregunta: ¿cómo uno puede convertirse? Ahora sí, ¿cómo uno puede convertirse? ¿Cómo se puede hacer eso? Y miren la respuesta de Jesús. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un fariseo que conoces todo lo que dice aquí en la Biblia y no sabes cómo entregar tu corazón al que te ama? Mis queridos hermanos, a veces eso nos sucede. Sabemos tanto, conocemos tanto, pero ¿cuándo vamos a entregar nuestro corazón a Cristo? ¿Cuándo vamos a darle nuestro corazón completamente a Cristo? Estamos como este fariseo que está tratando de evadir, conozco, pero, entonces mis hermanos tenemos que tener cuidado. Y efectivamente, este fariseo conocía por qué. Romanos 3:1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? En este caso Nicodemo, ¿qué ventaja tiene él? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tienes mucha ventaja, dice. Sabes de la palabra de Dios, sabemos de la palabra de Dios, tenemos esa ventaja. Y Nicodemo tenía esa ventaja, pero ¿dónde estaba su corazón? Jesús va al punto. Tú que eres del pueblo de Dios, ¿no sabes qué es convertirse para entrar en el reino de Dios? Entonces continúa la historia hasta llegar a Juan 3:16 y le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es entregar
tu corazón, creer en Jesucristo. Jesús le muestra que el único camino es aceptar sinceramente su sacrificio. Y si nosotros aceptamos sinceramente su sacrificio, entonces no nos vamos a perder, más vamos a tener la vida eterna. Mis queridos hermanos, qué gran sacrificio ha hecho Dios por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer, entregarle nuestro corazón sinceramente a Él. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar tomados de la mano de nuestro Salvador. Que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Dios es el artista por excelencia, porque en todo lo que creó puso colores. En las flores, en las aves, el arco iris, y no fue diferente en los alimentos. En cada color hay un nutriente diferente. Por eso debemos hacer uso de esos alimentos regularmente. Por ejemplo, los alimentos de color rojo, que son ricos en fitoquímicos como el licopeno, es un antioxidante poderoso y por consiguiente contribuye a contrarrestar el efecto de los radicales libres en el cuerpo y a combatir el estrés oxidativo, lo que también redunda en una protección frente a diferentes enfermedades como el cáncer de próstata, cáncer del estómago, de mama, cáncer del pulmón y cuello del útero. Los vegetales y frutas con este color rojo también cuentan con antocianinas. Este es un tipo de flavonoide que previene enfermedades relacionadas con el corazón. Te estarás preguntando, ¿dónde los puedo encontrar? Entre los vegetales está el tomate, el pimentón rojo, la cebolla roja, la remolacha y el rábano. Entre las frutas está la manzana roja, las cerezas, la fresa, la frambuesa, la granada y también la sandía. Y entre las leguminosas están los frijoles rojos. Te puedes dar cuenta entonces cómo comer en colores te llena de nutrientes y también te evita enfermedades. Recuerda que es mejor gastar en alimentos que gastar en medicamentos, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Para todos nuestros planes, el mejor socio que podemos tomar nosotros es Dios. Mi nombre es Patricia Cuaya Coyot y soy auxiliar administrativo en una financiera. Yo soy Rolando Cinto Tepale y actualmente estoy terminando la carrera de medicina y en el tiempo libre trabajo de repartidor. Pues nos conocimos cantando. Nos invitó el hermano Tena a un grupo y entonces cuando yo lo conocí, pues cuando yo lo escuché cantar a él por primera vez, pues también me gustó. Ahí como que me convencí y dije, es él. Y yo creo que como a los 6 meses más o menos nos hicimos novios. Después de novios pues duramos casi 2 años. Casi 2 años y fue cuando ya me pidió matrimonio. Estuve un año, según yo estuve un año trabajando para ahorrar para mi boda, ¿no? En ese año yo ahorré 3,000 pesos, fue todo. Era enero, nosotros teníamos pensado casarnos para junio, pero me di cuenta de que también mucho tenía que ver con la fidelidad, porque yo tenía una motocicleta viejita, una motoneta viejita, que se descomponía cada rato, y cuando pues me pagaban, pues parte de ese salario se iba para la motocicleta. Y más aparte yo no diezmaba ni ofrendaba fielmente. Y entonces hice ese pacto con Dios. Y yo dije, Señor, te voy a diezmar fielmente porque no lo había hecho fielmente. Era un sábado sí, un sábado no. Y voy a ofrendar también fielmente. Y para eso le dije, Señor, necesito una motocicleta nueva que no se descomponga para que yo pueda en el día repartir. Y efectivamente mi esposa me sacó con su tarjeta, ¿verdad? Una motocicleta.
De hecho, ahorita ya la terminamos de pagar, ¿no? Solo duró un año. Y sí, el Señor me proveyó de esa motocicleta nueva. Entonces, en febrero, pues empezó a salir y él empezó a juntar y cada día era pues de más bendición, porque primero un día empezaba a juntar tal cantidad, después al otro día aumentaba y empezó pues a juntar la cantidad que se había propuesto por mes para la boda. Y no hubo un mes que no pudiera juntarlo, y era increíble cómo es que salían para los gastos de la moto, en este caso gasolina, que es lo que se utiliza, para gastos que incluso también él necesitaba, y más aparte para gastos de la boda. Para nosotros fue tiempo récord porque en 4 meses junté lo que en casi 2 años no había podido. Pero bueno, esto fue el fruto de que se había hecho socio de Dios, o sea, porque para todos nuestros planes tenemos que, el mejor socio que podemos tomar nosotros es Dios. Muchas veces le dije a mi esposa ahora, que es mi esposa, pero éramos novios, yo le decía, pon en las manos de Dios todos tus planes y tus proyectos tendrán éxito. Proverbios 16:3. De ahí nos hemos aferrado hasta ahora, ¿no? Porque todavía tenemos planes de que me gradúe, todavía tenemos planes de tener hijos, todavía tenemos planes, proyectos de emprender alguna otra cosa. Todavía tenemos muchas metas, ¿no? Pero pues ahí está la promesa. Para esto lo importante era que hiciéramos ese pacto con Dios también en el altar. Comprometiéndonos, ¿verdad?, de amarnos en las buenas y en las malas. Entonces, pues llegó ese día y estuvimos muy contentos. Las cosas se dieron como las habíamos planeado, y pues Dios nos respondió también en el tiempo que queríamos también. Sí, vale la pena hacer planes con Dios desde antes y hacer un pacto con Él, porque ese es lo más importante. Ese es el punto importante para que todos nuestros planes tengan éxito. Y si lo buscamos desde que estamos solteros y ponemos en manos de Dios, de hecho, en mi caso, hasta mi esposo, ponerlo en oración, de quién iba a ser, de cómo nos íbamos a casar, de dónde iba a salir. Si le pedimos a Dios a todo lo que nosotros necesitemos y lo ponemos a Él como socio, nos hacemos socios de Él, pues nuestros planes van a tener éxito. Música especial. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este canto se titula El día viene. Hay señales en el mundo anunciando tiempo final, guerras, muertes, hambre y dolor, angustia, miedo y ansiedad, pero Cristo nos ofrece una vida mucho mejor. Solo quiere que le aceptes a Él y tu vida puede cambiar, porque viene el fin, cercano está, sonará la trompeta, Dios te amará, con voz de mando, con voz de arcángel, Él nos reunirá. He aquí el día viene, ha salido la mañana, buscará la paz y no la darán, mas su pueblo dirá, este es nuestro Dios, esperando estamos y nos salvará. El día de su venida no lo sabemos hoy, mas si la muerte nos sorprendiera, ¿cuál sería
cada uno de ustedes porque hasta este momento nos han acompañado. Sigo con la lectura del libro de Eclesiastés, pero ahora en sus versos número 6. Dice así: acuérdate de tu Creador, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuero de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente de la rueda y se rompa sobre el pozo, y en el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de Dios vuelva a él que lo dio. Es el tiempo de escuchar el programa de hoy, especialmente el mensaje, en donde tendremos al orador especial, el pastor Andrés Fortes. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 y versículo número 15. Hechos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por los amigos y amigas presentes. Agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias, Señor, por todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Bendiga, Señor, abundantemente a todos los presentes y bendiga también a los que no están ahora con nosotros. Querido Padre, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Estamos trabajando con una miniserie que hemos titulado El Espíritu Santo y la oración. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la oración. Y en el tema anterior hablamos acerca de Pedro y la oración. ¿Por qué estamos trabajando con Pedro y la oración? Cuando usted estudia la vida de Pedro, descubre que puede ser la vida suya o la vida mía. Cuando usted descubre quién era Pedro, quién era Juan, quién era Santiago, usted se queda admirado o admirada, sorprendido o sorprendida de lo que Jesús es capaz de hacer. Cuando usted estudia la experiencia de los apóstoles con el Señor Jesús, descubre que Cristo distinguió a Pedro, a Juan y a Santiago, los tuvo más cerca de él. Lo que Juan y Pedro y Santiago vieron, no lo vieron ninguno de los demás apóstoles. ¿Por qué Jesús escogió para tener tan cerca a Pedro, a Juan y a Santiago? Pedro era un fracaso, Juan y Santiago eran llamados y fueron llamados por el mismo Jesús como hijos del diablo. Ay, mamá. La palabra Boanerges significa hijo de Thor, hijo del trueno. Cuando llegaron a Samaria y los samaritanos rechazaron a Jesús, ¿qué aconsejaron Juan y Santiago? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y queme a todos? Jesucristo le dijo: ustedes no saben del espíritu que son. Y entonces los llamó Boanerges. Mi pregunta: si Juan y Santiago vencieron y más tarde se conoció a Juan como maestro de santidad, si Santiago se mantuvo firme y fiel, murió como mártir a manos de Herodes cuando lo atravesaron con una espada, si Pedro se mantuvo fiel a pesar de que negó a Jesús 3 veces y murió crucificado cabeza abajo, la pregunta que le hago: ¿tiene el Señor Jesús y el Espíritu Santo poder para cambiar la vida suya y la vida mía? Amén. ¿Lo pueden cambiar a usted y cambiarme a mí? Amén. ¿Puede o no puede? Sí. ¿Hay algún cambio que haya que hacer en la vida suya? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí.
¿Tiene el Señor suficiente herramienta para hacer la operación espiritual necesaria en la vida suya? He visto en mi vida mucha gente a quienes el Señor le ha hecho unas operaciones increíbles. Ellos se consideraban casos perdidos. ¿Cómo puede el Señor cambiar un asesino? ¿Cómo puede cambiar un criminal? ¿Cómo puede cambiar una persona que se gozaba matando a la gente? ¿Cómo puede cambiar el Señor el corazón de una persona que? Sin embargo, vimos cómo Dios lo hizo y cómo Dios lo hace todavía. Hemos tomado a Pedro y ya vimos cómo ese Pedro, ese Simón Pedro, junto con los demás apóstoles fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles que escogen a Pedro y a Juan para ir a Samaria e impartirle el Espíritu Santo a los samaritanos. Cosa curiosa. Imagínese usted, Juan quería quemarlos y ahora llega Juan a impartirle el Espíritu Santo. ¿No le parece una cosa curiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Han oído hablar de un tal Mateo en la Biblia? ¿Cómo le llamamos a Mateo? ¿Cómo le decimos ahora? Evangelio según San Mateo. ¿Y quién era Mateo? Era un ladrón. ¿Tiene Cristo poder para cambiar un ladrón en un santo? A ver, ¿sí o no? ¿Puede cambiarlo a usted? Y puede cambiarme a mí. Mire qué cosa linda dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde, estamos hablando de Pedro y la oración. Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. La oración es fundamental, la oración es de vida o muerte. El único termómetro que existe para medir la vida espiritual se llama la oración. Si usted está en buena comunión con Dios, si está constantemente en comunión con Dios y ora sin cesar, si usted verdaderamente tiene comunión con el cielo, es un hombre o una mujer de oración. Si no lo es, perdone, usted es una persona religiosa. No creo ver en el cielo ningún religioso. Ay. Está dura esa, ¿eh? Ay. ¿Cuánto me alegra este silencio? Una religión es necesaria porque te liga a algo, a alguien. Y cuando la base de esa religión es Cristo Jesús, entonces estás ligado o ligada a Jesús. Entonces estás lleno o llena de Jesús. Entonces tu vida refleja la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Pero cuando solo eres religioso, eres peleador. Te enojas, te ofendes. Siempre quiere ganar un punto. No piensa ni considera a los demás. Ese no es el testimonio de Jesús. Pedro, después de Pentecostés, fue un hombre completamente cambiado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, versículo 31. Vamos a hacer un resumen porque el tiempo no nos va a ayudar. Y de ninguna manera nos ayudará el tiempo, aunque haya suficiente tiempo. ¿Qué dice el versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice ahora? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro se convirtió en una persona cristiana, en una persona espiritual, en un hombre de Dios. Y en el capítulo 4, cuando usted tenga tiempo y lo lea, se encuentra a Pedro enfrentado con el Sanedrín, con los ancianos. Encuentra a Pedro siendo el instrumento del cielo. Encuentra a Pedro dando un discurso. Y en ese discurso, el apóstol Pedro pone muy en claro la importancia del Señor Jesús y ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo a que le quiten la vida. Ya no tiene miedo a perderlo todo. Porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin embargo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo también, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. La clave está en la oración. Cuando usted está en oración, cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con el cielo, no hay nada ni nadie que impida o interrumpa el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Fue Jesús un hombre de oración, sí o no?
¿Oraba Jesús constantemente? A ver, ¿sí o no? Jesús pasaba el día trabajando y terminaba exhausto, cansado, y en lugar de irse a dormir, se pasaba la noche entera orando, y al día siguiente se levantaba con una sonrisa y con la cara como una lechuga, completamente verdecito y fresco, porque la comunión con Dios, la relación íntima con Dios es el secreto de la vida, el secreto de todo. Cuando un hombre o una mujer tiene una verdadera comunión con el cielo, no lo puede ocultar. No importa dónde esté, no importan las circunstancias, si es verdad que estuvo en la presencia de Dios, la gente lo notará. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Recuerden, estamos hablando de Pedro y la oración. ¿Cuán importante fue la oración en la vida de Pedro? Pedro era muy distinto antes de recibir el Espíritu Santo a como fue después que recibió el Espíritu Santo. Y un elemento clave en la vida de Pedro es la oración, después que recibió el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estaban buscando diáconos para atender las mesas. Estaban buscando diáconos para atender las necesidades de las hermanas. Estaban buscando diáconos para ellos dedicarse a otra cosa. Mira lo que dice ahora. Y nosotros persistiremos, ¿en qué cosa dice? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, ¿qué dice? Presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mi pregunta, ¿está presente la oración? ¿Está presente la oración? El versículo 4, ¿qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mi pregunta, ¿le gusta a Satanás que usted ore? No. ¿Quiere Satanás que usted ore frecuentemente? No. ¿Quiere Satanás que usted ore constantemente? No. Cambio la pregunta. ¿Quiere Dios que usted ore constantemente? Sí. ¿Frecuentemente? Sí. ¿Asiduamente? Sí. ¿Constantemente todas las veces que pueda? Sí. Cuando usted pasa mucho tiempo en oración, su vida es una vida de éxito y de poder. Cuando no lo hace, usted está fracasado. Y el éxito que usted tiene cuando no ora es su peor fracaso. Porque lo peor que le puede pasar es tener éxito sin orar. El éxito sin oración te convierte en una persona orgullosa. Llegamos a la ciudad, a Montecristi, a una localidad. Nos habían dicho que había una persona que tenía problemas con el demonio. ¿Existe Dios? También existe el diablo. Llegamos a la casa de esta señora. Pensé que ustedes no eran chismosos ni curiosos, se quedan calladitos. Les gusta el chisme a la gente. Nos sentamos en la sala de la casa y la señora nos recibe. Empezamos a hablar. Y ella comenzó a explicarnos lo que pasaba cuando el espíritu malo llegaba. Empezó a contarnos cómo todo inició. Y nos decía que cuando los espíritus malos venían, empezaba a sentir un malestar en el vientre. Y que de repente sentía que todo se movía, y entonces perdía el sentido y tomaban ellos el control. Compadre, estábamos presentes 3 personas, 2 pastores y un laico. Y cuando empezó el vientre a moverse, nos miramos. Compadre, hay que plantarse, allí usted no puede salir corriendo. Y de repente la señora empieza a hablar de otra manera.
nos mira a los tres. Alguien del grupo dijo, vamos a orar. Le dije, vamos a orar. Quien estaba hablando a través de la señora dijo, no, no oren. Y entonces dijimos, ahora que con más razón vamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Oramos cada uno, terminamos de orar. Y ahora le tocaba orar a la señora. Y cuando abrió la boca, dijo, nosotros no somos tan fuertes como ustedes creen. El problema es que ustedes no oran. El problema es que ustedes no ayunan. El problema es que no han tomado muy en serio las cosas de Dios. Y entonces yo me molesté un poco y lo miré a la cara y le dije, oye, pero ven acá. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Por qué tú dices esas cosas? Me miró así con una mirada terrible y me dijo, me obligan a decirla. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Necesitamos orar más? Sí. ¿Necesitamos tomar tiempo para ayunar? Sí. ¿Necesitamos tomar tiempo para estudiar la Biblia? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Pero eso lo decía la Biblia hace muchísimo tiempo. Cuando usted tiene que ir a lugares y ambientes que usted no conoce, cuando usted tiene que ir a lugares y ambientes de gente que bueno, usted siente una sensación muy extraña. Hay un lugar que se llama la Zona Roja en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Se llama la Zona Roja porque ni la policía va a ese lugar. Cuando usted entra a ese lugar, cuando usted pasa de una calle y entró ahí adentro, usted entró a su propio riesgo. Estamos dando una campaña en esa ciudad, en San José. Y un hermano de la iglesia, un anciano, me dijo, ¿quiere venir con nosotros esta tarde a la Zona Roja? ¿Qué sé yo de Zona Roja ni zona verde? Yo le dije que sí. Pero yo no sé en qué lío me estoy metiendo. Le estoy contando estas cosas porque usted me puede contradecir cualquier punto teológico, pero usted no me puede contradecir lo que yo viví. Ahí tiene problema porque usted no estuvo allí. Yo sí estuve ahí. Sí la viví. Sí vi de frente el problema. Y le puedo garantizar a usted que tenemos un Dios que es todopoderoso. No importa que sea el mismo diablo, el Señor tiene más poder que todo lo que se puede ver. El problema está que lo sabemos, pero no lo creemos. Ahí, mamá. ¿Cómo dije? Lo sabemos, pero no lo creemos. ¿Usted se ha ahogado alguna vez? Lo felicito. Porque si se hubiera ahogado no estuviera aquí, imagínese, ni modo. Mire qué cosa linda. Otro anciano le dijo al hermano, ¿tú vas a llevar al pastor para ese lugar? Y él lo miró y se sonrió, sí, ¿por qué no? Y me dice el otro hermano asustado, no vaya, pastor, no vaya para allá, no vaya para allá. Digo, bueno, pero ¿y por qué no? O sea, yo no sé lo que está pasando en ese lugar, yo no sé Zona Roja ni ninguna cosa. Y arrancamos para allá. El hermano con su sonrisa, porque él vivió mucho tiempo en la Zona Roja, oiga qué cosa linda, nos dice, desde que crucemos esa calle, ya entramos a la Zona Roja. ¿Ven aquella casa de 2 pisos que está allá? Sí. Vamos a hacer la reunión arriba en el 2º piso. Vamos a darle de comer a esa gente, pero primero le dijimos que si quieren la comida tienen que oír el sermón del pastor. Cuando subamos, ustedes van a subir la escalera. Sí, desde que lleguen arriba, doblen a la derecha y pónganse en la esquina y nadie se mueva de ahí. No se sienten en el salón, no se sienten en la silla. Si tienen que ir al baño, mejor devuélvanse y vayan a la iglesia. Oiga, yo dije, pero ¿verdad que la Zona Roja se está poniendo roja? Está peligrosa la cosa. Pero yo dije, vamos, yo vi niñitos, niñas y niños, hijos del hermano, que vinieron. Digo, pero ¿cómo es posible que yo no vaya cuando un bebé va? Subimos la escalera. Nos pusimos en la esquinita que nos dijeron, compadre, mamacita linda, compadre. Al rato empieza a llegar el público. No salí, no, mamá. Ay, madre mía, cuando esta gente empezó a subir esa escalera, empezamos a verle la cara a todo esto que viene subiendo. Oiga, mi madre, unos ojos que usted decía, ¿qué? Él dijo, no miren a esta gente. No lo miren, miren para otro lado. Y hombres y mujeres comenzaron a subir. ¿Qué comida que le van a dar, compadre?
comida gratis. Y ellos dijeron, bueno, por un plato de comida, digo yo, todos los sermones que quieran, ¿qué me importa a mí los sermones? Subieron todo, parecían fieras. Los chiquitines se metieron en miedo y se pegaron bien en la esquina. Algunos hermanos y hermanas habían venido y lo estaban atendiendo. Y dije, bueno, Señor, yo no tengo la más remota idea de qué es lo que vamos a decir a esta gente. Pero me puse a orar y a dejar que Dios dirija las cosas, porque este negocio es del Señor, este negocio no es mío, yo no morí por nadie, yo aquí estoy porque Él me llamó, ¿o no? Entonces que se preocupe el Señor, yo no tengo que preocupar por nadie. Y a mí me pusieron aquí, pues ahora, mire Señor, yo no sé qué usted le va a decir a esta gente. Cosa linda, mamá. Cuando me han presentado a esta gente, ¿qué le importa? Y me paro a predicar y miro este grupo, tengo que verle los ojos, porque ¿cómo le predico sin verle los ojos? Compadre, el matatán que era él, ¿me entiendes? Estaba sentado en el centro. Tenía cara de pocos amigos o de ningún amigo. Y eran esas miradas de gente que ha matado a mucha gente, que cuando te mira como que te quiere meter miedo. Y a mí me da un coraje cuando me quiere meter miedo. Desde niño tengo ese problema. Y me miró y yo lo miré. Y lo miré y me miró. Y yo empecé, y digo, bueno, Señor, comience a hablar algo porque yo no sé ni qué es lo que voy a decir. Y empecé a hablarle del Señor Jesús. Porque de tal manera nos ama Dios. ¿Nos ama o no nos ama? Amigo mío, el Espíritu vino, se adueñó de la reunión. Cosa linda, mamacita linda. Y de repente se me olvidó que los que estaban ahí eran come gente. Compadre, y al final, todas las cosas que iba diciendo, el matatán nada más hacía con la cabeza así. Con un tipo así fuerte, así. Con el pelo largo, con barba y así. Y veo, cuando ese tipo hizo así la primera vez, yo que usted está diciendo sí, ¿qué es lo que le pasa? Y lo hice decir sí muchas veces. Señor, ya lo tenemos agarrado. Si agarramos este matatán, agarramos a todo el mundo, Señor. Vamos a meterle duro, Señor. Métale más duro, Señor. Compadre, al final, ¿qué me importa a mí? A mí me pusieron aquí. Le hice un llamado directo al matatán. Amigo, cuando ese tipo hizo así, ¡fum!, que se levantó. Era un tipo alto, fuerte así, pero fuerte. Cosa linda, mamá. Cuando yo vi 2 lágrimas que bajaron, una de cada ojo, digo, ay Señor, ya lo agarramos. Y no contento con que se pusiera en pie, le pedí a todo el mundo que se pusiera en pie, y como el jefe se paró, todo el mundo se paró. Digo, no, esto no es suficiente. Hay que moverlo. Y me atreví a decirle que pasara al frente. Y mientras ellos se movían, yo estaba orando. Pregúntenme quiénes pasaron al frente. Pasaron todos. Porque Dios es todopoderoso. Amén. El problema está en nosotros, no está en Dios. Cosa linda. Cuando yo vi toda esa gente ahí al frente. El amigo, el que me invitó, había vivido 15 años ahí como uno de esos parias de la sociedad. Él sabía lo que pasaba ahí. Y él empezó a llorar también. Lo lindo pasó en la tarde. Cosa linda. En la tarde, después del sermón, había un bautismo. Y 2 de esas personitas que estaban ahí en la mañana, de que estaban ahí en la reunión esta, pasaron al frente porque habían tomado la decisión de bautizarse. El hermano tenía años dando estudios bíblicos. Y esa tarde las 2 personas que subieron, una dama y un caballero, usted podía verle en la cara cuando subieron la escalera para ir al bautisterio, una cara rara, extraña, la cara de lo que vimos en la reunión esa, en la comida. Pero cuando bajaron la escalera, qué cosa linda, mamá. Qué cosa linda, mamá. Le pregunté yo a uno de los ancianos, ¿y esta fue la muchacha que subió? Sí, pastor. ¿Y este fue el tipo que subió? Sí, pastor. Y voy y le pregunto al hermano, ¿y estas son la gente que subió? Dice, sí, pastor. Y empezó a llorar y me dijo, yo era uno de esos hijos del diablo. Y yo creo que Dios tiene poder para hacer de esta gente hijos de Dios. Me cambió a mí. Y mire lo que ha hecho con esa gente. Ah, no, pues yo no me aguanté. Y ahí fui a dar abrazo también. Oiga, el que empezó a llorar fui yo. Ellos lloraban y yo también. Me pregunto a usted, ¿tiene Dios poder para hacer maravillas, sí o no? Amén. Ahora le vengo a hacer la otra pregunta. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo con la vida suya? Ahí, mamá. Una respuesta sencilla. Usted no está orando lo suficiente. Sea sincero, por favor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad?
Si usted es un tipo fisiculturista, la gente sabe que usted practica fisiculturismo, ¿sí o no? ¿Cómo se da cuenta la gente? El cuerpo, se ven así, qué sé yo, ¿me entiende? Pero si un tipo le dice que es fisiculturista y no tiene forma en el cuerpo y te echa una mojiganga, ¿usted le va a creer eso? Muchacho, y eso pasa en el mundo espiritual también. Si es verdad que usted está haciendo el ejercicio de la oración, la gente sabe que usted tiene la figura de la oración. Esa acción es así. Lo interesante es que esos tipos que están llenos del demonio le ven la cara y lo miran con odio. Y algunos hasta le dicen, yo sé quién tú eres. Y te miran así como una mirada media fea. Y yo lo que hago es que me río. Y hubo un día que estábamos llegando a Washington a una campaña. Se me acerca y me dice, yo sé que tú vienes a predicar, pero quiero decirte que aquí tenemos una convención y empezamos a orarle a Satanás que interrumpa todo lo que tú hagas. Y yo me sonreí y lo miré a los ojos y le dije, amigo mío, el tiempo de usted está contado. Esa sí me miró como la cara fea. Y como yo no tengo problema con cara fea, yo no soy bonito. Y va a decir, todo el día que yo me levanto y mire el espejo, ¿qué usted quiere que yo vea? Una cara fea. Entonces me reí y me fui. El Espíritu Santo vino y dijo, aquí se acabó el relajo, compadre. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Si usted no le cree a la Biblia, ¿a quién usted le va a creer? A mí me gusta esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando uno comienza a emocionarse ya terminó. Y eso es maravilloso, ¿eh? Eso es maravilloso. Capítulo 9, versículo 40 al 42. Vamos a poner esto bien bueno y entonces nos vamos todos para que la gente se vaya contenta a su casa. Capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 40. ¿Cómo dice el versículo 40? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, ¿qué cosa? Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿qué hizo? Se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, ¿qué dice? La presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos, ¿qué cosa? Creyeron en el Señor. ¿Cuándo creyeron en el Señor? ¿Cuándo creyeron en el Señor? Cuando vieron. Mi pregunta, ¿ha capacitado el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia con los dones espirituales para que a la iglesia no le falte nada? ¿Es así o no es así? Mi pregunta para usted, pero si usted tiene los dones espirituales y no ora, ¿podrá el Espíritu Santo hacer maravillas a través de usted? No. Necesitamos conectarnos. Si usted tiene un aparato electrónico, ¿tiene que conectarlo a la corriente, sí o no? Sí. Asegúrese que usted está conectado. Si usted no está conectado, usted va a pasar mucha vergüenza. Pero si usted está conectado, no tiene nada que temer. Porque, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Como dijo Gabriel, porque para Dios nada es imposible. Como dijo Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo remata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo cree? Entonces necesita orar más. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia es hermosa. Capítulo 12, versículo 5. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Herodes mató a Santiago y estaba preparado para matar a Pedro. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, custodiado con 3 grupos de soldados, Pedro era tan tranquilo y tan confiado que se durmió. Mamacita linda, compadre. Si a usted lo agarran y lo meten preso, al otro día lo van a matar, ¿usted se duerme?
¿Se duerme o no se duerme? Duerme, compadre. Te está loco. Versículo 12. ¿Y qué pasó? Vino un ángel en la noche, tocó a Pedro y le dijo: Simón, ponte la sandalia, amárrate el cinto, vámonos. Abrió la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta y lo sacó afuera. Y entonces se fue y dejó a Pedro libre. Versículo 12. Como dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Cuando usted visite a una persona, hermano, o quien sea, no se olvide hacer una oración. Cuando usted se monte a su carro, no olvide hacer una oración. Cuando usted va y compra en el supermercado, donde sea, y vuelve y se monta a su carro, no olvide hacer una oración. Necesitamos orar, como dice la Biblia, sin cesar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, aterricemos con Pedro. Primera de Pedro 3 versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Primera de Pedro 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué dice ahora? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, mamá. ¿Tiene que ver la oración con el matrimonio? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Mire, amigo, esto es que las mujeres no lo oigan. Le voy a dar un secreto. Cuando algo pasa en el hogar y la doñita le haga incomodar la sangre, le haga calentar las orejas, mejor ore y guarde silencio, porque si usted la maltrata, ay, mamacita linda. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa dice? No tengan estorbo. Me decía un señor, pues las oraciones mías entonces nunca han funcionado. Bueno, ya usted se sabe el secreto. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué dice ahora? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Está atento Dios a nuestras oraciones? Sí. ¿Está atento a nuestras oraciones Dios? Sí, ¿sí o no? Sí. Un día me metieron preso, compadre. Ay, mamacita. Oiga, eso, me metieron preso a mi fuera que me iban a matar. Veníamos para la capital, yo vivía en Santiago. Le tomé un tiempo de más, perdone. Iba a dar una campaña en un lugar. La cuestión es que tuve un accidente. Un tipo se metió a rebasar, parece que estaba peligroso. Y aquello fue aparatoso, el vehículo que iba en una curva, se le ponchó una goma, dio vuelta, saltó de vuelta en el aire y cuando venía encima el carro de nosotros, el Señor nos habló, nos libró. Cuando llegamos, salí, fui afuera, vi que el tipo que venía manejando salió por una ventana, otro salió por otra ventana, el vehículo cayó en un monte y había una muchacha que venía adelante y cayó boca abajo y se le explotó la cabeza. No pidan detalle porque no le voy a decir que la cabeza estaba manando sangre, porque eso es terrible decirlo. Y la calle se llenó de sangre, paré mi carro, no voy a dar muchos detalles. Tomé la muchacha de la calle porque los otros carros la podían aplastar. Cuando la cargué, me la eché encima, la puse a un lado porque fue en medio de la carretera. Y me llené de sangre. Cuando llegamos a la estación de la policía, todo el mundo paralizado viendo el show, pero nadie hacía nada. Venía un tipo en un camioncito y se paró de curioso. Y yo fui y le dije, llévame ahí a la estación de policía que está por ahí por la cumbre. La estación que está en la cumbre. Y cuando llego a la estación de la cumbre, el policía me ve chorreado en sangre, tirando sangre. La sangre humana huele feo. Y cuando él me ve, se asusta. Y le digo yo, mire, llámese a abonado,
que traen una ambulancia porque hay una situación difícil, le queda un accidente. Y él me mira a mí, pero que está mirando la sangre que está cayendo. Y el policía llamó a Barahona, llamó a San Juan, llamó a donde se le ocurrió. Digo, ¿pero qué es lo que usted está haciendo? Y me dice el pobre, mire señor, vaya y lávese ahí en esa llave y quítese toda esa sangre de encima, que yo no sé ni lo que estoy haciendo. Cuando llegue el comandante y llegue el pastor Natera, yo cuando iba el pastor Natera digo, bueno, llega el comandante y dice, ¿qué fue lo que pasó? No, que un accidente, que se qué bueno, y se comenzaron a mover. Y oigo yo que el comandante le dice al que se quede de guardia, le dice, no, este hombre no puede estar aquí afuera. Y yo digo, ¿cómo que no? Dice, no, en que, dice él, que, ¿cómo fue que dijo? Enciérrelo. Yo miro al tipo y me arriesgo, ¿cómo que enciérrelo? ¿Por qué a mí me van a encerrar? Dice, enciérrelo, porque si viene un familiar, puede matarlo aquí, sin él saber. Oiga, y me encerraron. Cuando yo vi que quitaron un candadón así grandoto, marca y Yale, yo nunca me olvido de ese métanlo ahí, dice uno. Y me han metido en la cárcel, compadre. Yo vi que esa puerta se cerró y sonó ese candado, crack. Yo dije, señor, pero es verdad que me metieron preso. Miré mi reloj y le dije al señor, 7 minutos, solo 7 minutos. Y entonces miré a un reguero de muchachos jovencitos que estaban ahí mirando y me decía asustado. Y dije, ustedes vengan acá. Ay, todo el mundo vino de una vez. Y digo, vamos a orar. Y oramos. Empecé a preguntarle, ¿usted por qué usted está aquí? No, que un motor. Y usted, una camioneta. Y usted, un camión. Y todo el mundo. Digo, pues prepárense aquí. No vamos, 7 minutos comenzamos a salir de aquí. Vamos a orar otra vez. Y como si yo fuera el jefe, le dije, ¿ustedes creen en Dios? ¿Tienen fe en Dios? Dijeron, yo que sí. Había uno que se puso a llorar porque parece que nunca había amanecido presos, amanecieron. Eso no fueron 7 minutos. Cosa linda, el Señor es tan hermoso. A los 7 minutos vienen y tocan la puerta. Digo, bueno muchachos, ustedes van atrás, yo me voy primero. Y dice el policía, fulano de tal, digo, ese soy yo. Y salí, otra vez salí afuera y le dije que estaba llorando. Tú vas a salir primero, no te preocupes, eso se acaba ahora mismo. Y voy allá adelante y me dice, abogado, voy y le digo al comandante, mire, hay un reguero de gente que están aquí porque no tenían luz en la noche, pero para que necesiten de luz ahora, pues ya el sol salió. Ah, no me digas, sí. Oiga, oficial, ¿por qué usted no me ha dicho? No, ya que saca esa gente de ahí. Oye, me dice el abogado y comenzaron a sacar a la gente y es verdad que lo sacaron. Lo lindo es que cuando salía, es cosa linda, cuando salían venían donde mí y nada más me dicen, dije, muchas gracias, pastor, muchas gracias, me abrazaban y salían corriendo. Pastor, muchas gracias. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es real Dios? Amén. ¿Es real Dios? Amén. ¿Cuánto bien no ha podido hacer Dios porque no oramos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 4, versículo 7. Aquí sí terminamos. Ya hemos terminado 3 veces. Primera de Pedro 4, 7. Esta es la última vez. ¿Cómo dice el verso 7? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo dice el 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice ahora? Sed pues sobrios. ¿Y qué dice? Y velad en oración. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo le despierte y le instruya y le enseñe a velar en oración? ¿Está usted de acuerdo en que el Santo Espíritu haga eso en la vida suya? ¿Puede ponerse en pie conmigo diciendo que sí? Cuando usted estudia las 5 parábolas del tiempo del fin, ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente, el siervo malo, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y ovejas y cabritos, usted descubre en la parábola de los talentos que Dios reparte los dones conforme a la capacidad de la gente. Pero usted descubre que mientras el Señor llega, a todos en cada parábola le invita, le inspira a velar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Amigo, amiga, ¿le gustaría velar con completa salud, con las bendiciones de Dios? ¿O le gustaría que Dios le envíe pruebas y dificultades para poder velar? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere?
¿La quiere fría o la quiere caliente? Y aquel hombre se burlaba de la esposa, se burlaba de los hijos y criticaba a la iglesia. Y a mí se me calentaron la sangre. La esposa me dijo, no, eso es lo que hace que se burla de las cosas de Dios. Y los hijitos con vergüenza bajaban la cabeza y me dijeron, pastor, mejor no vaya. Digo, yo voy a ir. Pastor, él se va a reír de usted. No hay problema. Que se ríe él ahora, que después me río yo. Y fui a la casa. Y el tipo no era fácil. Era irrespetuoso. Y era profano. Trataba las cosas sagradas sin el debido respeto. Y me dice con una sonrisa, con que usted es el pastor. Y yo con otra sonrisa le dije, sí señor, yo soy el pastor. Oh, mi esposa me ha hablado mucho de usted y mis hijos también. Y quieren que yo vaya a la iglesia. Pero yo no tengo tiempo para eso, pastor. Soy una persona muy ocupada. Y pienso que esos asuntos son para otro tipo de gente. Y entonces yo no sé por qué me incomodé. Y lo miro sonriente y le digo, ¿usted no tiene tiempo ahora? No, pues cuando yo venga el año que viene usted va a tener bastante tiempo. Usted verá que va a tener bastante tiempo. Usted verá cuánto tiempo usted va a tener. Y cuando veo que le hablé así, el tipo como de medio se me asustó. Me dice, pero, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Usted no tiene tiempo ahora, no. Deje que el año que viene llegue. Usted va a tener suficiente tiempo. Esa mujer lo ama como usted no se imagina, y sus hijos también. Y todo lo que hace es que se burla de Dios y de las bendiciones que Dios le da a usted a través de esa mujer. El año que viene nos vemos, querido. Vamos a orar. Lloré con la esposa y con los hijos y me fui. El año siguiente, pregúnteme. Bastante tiempo que tenía, compadre. Bastante tiempo. Ni tenía trabajo y estaba enfermo. Entonces cuando me vio me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón y disculpa. A mí no. Pídaselo a Dios. Usted era un profano y Dios le estaba protegiendo por amor a su esposa, amor a sus hijos. Ahora que usted sabe que Dios es real, yo lo felicito. Es que tengo una enfermedad y mire, los médicos dicen, digo, eso no es nada. Dios es más grande que su enfermedad y que su necesidad. Clame a Él y usted verá cómo Dios le va a dar el doble de lo que usted tenía. Y empezó a llorar. Terminó la campaña. Aquel caballero hizo su decisión por el Señor. El año siguiente, cuando volví a ese país, pregúnteme, un salario mejor que el anterior, era más del doble. Un hombre miembro de la iglesia, un diácono, un hombre consagrado y fiel. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué tiene que esperar el problema para entregarte a Dios? Entrégate sin el problema. ¿Es cierto o no lo es? Qué tonto, digo, este tipo tuvo que pasar por un viacrucis para... Entréguese sano, compadre, ¿por qué hay que estar sufriendo? ¿Cómo usted la quiere? ¿Fría o caliente? ¿Cómo quiere? ¿Por qué tienen que entregarse al Señor? Yo no vine aquí a perder mi tiempo. Usted tiene que entregarse al Señor. Y si ya usted se entregó, tiene que tomar tiempo para orar, porque usted está haciendo un problema serio. Usted está haciendo que Dios sea blasfemado, porque usted se llama cristiano y está viviendo una vida pobre. Dos preguntas. Primera pregunta. Hermano, hermana, ¿le da usted derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga y le cambie la vida? Amén. ¿Se hace usted el propósito y le pide al Espíritu Santo que le inspire a orar más frecuentemente? Amén. Segunda pregunta. Amigo, amiga, en el nombre de Jesucristo te pregunto, ¿quieres ir al reino de los cielos y tener derecho a la salvación? Amén. ¿Quieres que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te cambie la mente y te dé la mente de Cristo? Amén. ¿Quieres cuando el Señor venga en las nubes de los cielos con los santos ángeles, el Señor Jesús, ocupar un lugar en la patria celestial con todos los hijos de Dios? Si usted tiene la primera respuesta y la segunda como sí, levante la mano y oremos. Querido Padre, querido Dios, le damos gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias porque usted es clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Le entregamos nuestra vida en su mano santa y aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Haga en nosotros todo para la gloria de su nombre. Únjanos con el Espíritu Santo. Inspírenos para orar frecuentemente. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora
Ahora, para despedirnos de la programación más no de la presencia de nuestro buen Dios, quiero invitarte a que puedas leer conmigo las últimas palabras del libro de Eclesiastés 12, versos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Que nosotros podamos estar en este día de reposo a cuenta con nuestro Creador. Recuerda que hoy a las 5 de la tarde tienes una cita nuevamente en este programa. Vamos a tener nuestro culto joven. Dios te bendiga y sigue disfrutando de este sábado. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió.